noches a los dos. Jaime, Sergio, bienvenidos. Bueno, yo ya he hablado de más, he dicho básicamente las líneas o he transmitido al público las líneas maestras de lo que para nosotros está claro de este culebrón, pero vamos a tratar de reconstruir la historia primero, ¿les parece? Un contrato, Jaime, cuando se firma, un contrato además que tiene muchos ceros en su parte contractual, digamos, de honorarios, mucha plata, se podía romper con el argumento de, porque a mí me sonaba muy razonable, a mucha gente también, oye, me están amenazando. A mi mamá le mandan amenazas extorsivas diciendo que quieren 7 dígitos, millones, han mandado la foto de mi hija. O sea, era todo el argumento absolutamente válido, con la realidad palpitando en el norte, para decir, sí, pues Paolo Guerrero tiene razón, ¿por qué los Acuña lo amarran así? Okay. ¿Tenía escapatoria para, digamos, desde el contrato salirse de ahí o no? Buenas noches, Sergio, buenas noches, Jaime. Es un tema súper interesante porque resulta que cuando se perfecciona el contrato, cuando realizan el contrato el jugador y el club, lo que se ha hecho es tener un contrato laboral, ¿bien? O sea, sometido a las reglas a la normativa laboral peruana. Claro, ¿okay? Que es un contrato que todos firmamos, digamos. Pero además está sometido a una norma especial que es la ley del futbolista. Bien, hay una norma especial que es la ley del futbolista profesional. ¿Okay? ¿Qué dice eso? Esa norma en verdad es muy corta y quizá lo más importante que hace es remitir a la normativa general laboral del Perú. Esto es al decreto legislativo 728, que todos los abogados conocemos como la norma que rige, digamos, las relaciones laborales en el Perú. Pero lo que tiene que quedar claro es que fue un contrato laboral. Bien, ahora, en casi todos los contratos laborales, lo que un empleado, ¿no?, le dice a su empleador cuando no quiere continuar el contrato es renuncio. ¿Un empleado o un locador, no? Un empleado, fundamentalmente un empleado, porque esto es una cuestión laboral. Laboral es un empleado. Absolutamente laboral. Bien, es un empleado. Ya. Y un jugador de fútbol es un empleado del club. Bien, entonces, cualquier trabajador puede renunciar, pero los contratos laborales de futbolistas están regidos, además de estas normas de las que hemos hablado antes, por la normativa FIFA, por la normativa federativa, por la normativa de Conmebol. Ya vamos viendo varios filtros. Exacto, por la normativa del fútbol organizado. Por eso, entonces va la ley laboral, que es la que firmamos todos, la ley del futbolista, exacto, la normativa FIFA. Y ahí estamos. Exacto, con esas ahí estamos. Entonces, claro, la normativa FIFA tiene reglas especiales para la resolución unilateral de un contrato con o sin causa justificada. Ahí déjalo para seguir, digamos, la discusión, pero vamos a darle el turno de la palabra a Sergio para ver el lado de las marcas, del branding, de todo el circuito económico, ¿no?, de sponsors, de marketing, que comenzó a surgir a partir de la llegada, el anuncio de la llegada de Guerrero, y se trancó de pronto, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches a ambos. Como tú bien mencionas, empezó con mucha efervescencia, ¿no? Desde el día que anunciaron que Paolo Guerrero iba a Trujillo a jugar. Y realmente estamos hablando, pues, de una estrella del fútbol peruano, ¿no? Y que nos han regalado muchas satisfacciones a nivel futbolístico. Lamentablemente sucedió todo lo que ustedes han descrito anteriormente, ¿no? Y eso ha generado y viene generando, yo te diría, hasta el día de hoy, hasta que Paolo Guerrero no visite Trujillo, creo que todavía el escenario sigue siendo un poquito negativo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Me refiero, por ejemplo, que yo creo que Paolo en este tiempo, ¿no?, yo creo que ha perdido un poco de su reputación profesional, ¿no? Y lo hemos visto cómo ha salido en diferentes medios y ha dado diferentes versiones respecto a lo sucedido, ¿no? Inclusive ha tenido palabras no muy gratas hacia la César Vallejo en algún momento, ¿no?, hacia los dirigentes de la César Vallejo. ¿Cuál de todas es la que te hace más ruido? Estos tipos, por ejemplo, Estos tipos, ¿no? Que ya eran además sus empleadores, ¿no? Entonces, no puede salir a expresarte de esa manera. Sin lugar a dudas, creo que allá a Paolo Guerrero le faltó un poco de asesoría a nivel de comunicación, ¿ok? Y bueno, y lamentablemente ventilar esto a nivel nacional generó todo lo que estamos viviendo, porque al final simplemente era un tema, para mí particularmente, si yo no quiero trabajar con alguien, como menciona el doctor, quiero desvincularme, trato pues de solucionarlo primero de manera pequeña, ¿no? No hacerlo tan abierta. Pero esto, por supuesto, ha generado que lamentablemente en su momento
todas las empresas que comenzaron a ver una oportunidad de poder tener mayor divulgación a través de la camiseta o a través del club, ¿no? Porque Paolo Guerrero llegue, pues dieron marcha atrás, ¿no? Y todo esto seguramente también ha sido consecuencia como parte de la negociación que han tenido el día de hoy. Has dicho la frase fundamental, porque algo en lo que nos hemos empeñado para el programa de hoy, además de tener su distinguida presencia, es reconstruir la historia, ¿no? Tratar de entender dónde se originó todo esto. Y has dicho algo clave: no es bueno ventilar, ¿no?, que me hayan amenazado, como si Paolo es el que, o fue el que dijo, oye, me están amenazando, oye, yo ya no voy porque mi mamá recibe estos mensajes. Hemos reconstruido la historia, y en realidad lo que vamos a ver a continuación es el inicio de todo este culebrón. ¿Cómo comienza este culebrón? ¿Qué es lo que queríamos? Estábamos obstinados en saber cómo empezó. Y resulta que no fue Paolo Guerrero. Vamos a ver quién empezó el martes. Tome nota de la fecha porque es importante. Martes 13 de febrero. Una declaración que se emitió en todos lados, pero ha pasado desapercibida después de todo el ruido. Veamos. Bueno, tengo que decirlo. O sea, la verdad es que Paolo, yo lo entiendo. O sea, el mismo día el día mismo que se firmó el contrato, los delincuentes le amenazaron a su mamá. Entonces, yo creo que él está meditando, evaluando, ¿es su familia o es el fútbol? Entonces, o sea, temas de seguridad. Entonces, él creo que no quiere exponerse, ¿no? Y yo haría igualito en caso que fuera mi familia. Entonces, él ha mencionado y ha calificado a la seguridad, a la ciudad de Trujillo como una ciudad insegura. No, yo creo que lo cierto es que yo digo lo que ha pasado, ¿no? Es cierto que el mismo día que se firmó el contrato, ese mismo día llamaron a su mamá, lo amenazaron. Inclusive, inclusive el abogado del mismo Paolo ha llamado al ministro de Defensa, al Interior, para que den seguridad, pero ustedes saben que son privadas, ¿no? Tú no puedes evaluar a una persona que es privada. Entonces, en ese sentido, el motivo fundamental que viene es por temas de lo que pasa en el Perú. ¿La UCE va a llevar a un acuerdo con Guerrero para resolver el contrato? Vamos a conversar con él, pero yo sí le entiendo. Yo haría igual en mi familia, yo no puedo exponer, por más que quieras barro. Se le va a dar un plazo, señor Guerrero. ¿Cuánto se debería resolver? Esperemos que Paolo tome la mejor decisión, ¿no? Los hinchas vallejianos están decepcionados con el lado de Guerrero. Creo que el equipo hizo todo, tuvo la mejor intención de... Entonces, no fue Paolo Guerrero el que dice la primera seña, da el anuncio, el que anuncia que lo están extorsionando, que le han mandado mensajes. Yo lo entiendo, yo haría igualito, yo haría igual, es lo que pasa en el Perú. Entonces, después vamos a ver lo que sucede luego. Esto es lo primero que pasa. Entonces, a ver, si tú estás negociando con la otra parte, que es Acuña, ¿no? Y con el que estás negociando, tu empleador, que a la vez es gobernador regional, cosa, este país es generoso y maravilloso, sale en televisión y dice eso, el que está recibiendo las amenazas no dirá, oye, si él dice eso, entonces yo me desvinculo. Claro. ¿Qué piensas? Sí, de hecho, la primera impresión que puedes tener después de esa declaración es precisamente esa, ¿no? O sea, me está apoyando. Es más, en algún momento en la declaración, no sé si te diste cuenta, dice, está pensando en si es su familia o el fútbol. Ya pues, ¿no? Ya pues, o sea ¿qué me es está eso? dando pie Exacto. a que yo pueda desvincularme de alguna manera, ¿no? Él es el que empezó. Exactamente. Él es el que empezó, él avisó, ¿no? Entonces, que un gobernador regional que a veces es el dueño del club haga eso. Mira, yo creo, a ver, cuando tú tomas decisiones, ¿ya? No puedes dejar de lado el factor político, que fue lo que mencionaste en tu introducción al programa. Yo creo que todo político, como el señor Acuña, fundador de un partido, fundador de la universidad, dueña del club de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene también aspiraciones políticas hacia adelante. Entonces,
¿Es conveniente o no tener una buena relación con Paolo? Que Paolo tiene más, solamente en Instagram, Paolo tiene casi 5 millones de seguidores. No sé qué porcentaje. Mira cómo se puso el aeropuerto cuando llegó, ¿no? Entonces, el hecho de tomar decisiones, no solamente pensando en la parte racional, que podría ser la parte económica, o en la parte legal, como mencionó el doctor, que es la parte ya del contrato propiamente, pero también está la parte de los propios intereses que puedan tener ciertas personas, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos esto a un contexto político, ¿no? Nosotros podríamos pensar, ¿no?, en la declaración que acabamos de escuchar, como bien mencionaron, ¿no? Sí, bueno, yo estoy con Paolo, ¿no? Y podría ser la causa de la sucesión de los Yo haría igualito. Claro. Yo haría igualito. Entonces, vamos tomando nota. Eso fue el martes 13 de febrero. Correcto. El primer titular que vincula las palabras Paolo Guerrero, inseguridad, amenazado. Y lo dice el gobernador regional. Martes 13, miércoles 14, día de San Valentín, jueves 15. Ahora vamos al jueves 15 de febrero de la semana pasada. Después de que, evidentemente, alguien le cuenta o le mandan el video, ahora que videos se pasan por todos lados, le mandan al teléfono, mira lo que ha dicho Acuña, con tu jefe, el dueño del equipo donde vas a ir, mira lo que dice. Entonces Paolo Guerrero sale en primera edición con Federico Salazar y Verónica Linares diciendo esto. A que firmamos el contrato, que fue por la tarde, fue vía WhatsApp, ¿no? Me mandaron el contrato, bueno, ya veníamos días antes conversando, negociando, y por la tarde, bueno, mi abogado que revisó todo el contrato me dice, Paolo, está listo para firmarlo. Yo justo me encontraba en la playa, le digo, bueno, ¿puedo firmarlo por aquí? Y me dice, sí, por el WhatsApp me lo puede firmar, no hay ningún problema. Lo revisé y bueno, lo firmé y se lo reenvié a mi abogado, ¿no?, que estaba en contacto con la gente de Vallejo, sobre todo con Richard directamente, Richard Acuña, y bueno, era felicidad, era tranquilidad, ya me hacía la idea de que iba a viajar a Trujillo, y por la noche, como a las 8:30, 9 de la noche, mi mamá, muy preocupada, me llama a decirme, Paolo, mira los mensajes que me han mandado, ¿qué hago con esto? Muy nerviosa. Y dije, mamá, o sea, era un texto, creo que lo acaban ustedes de pasar, ¿no? Era muy corto y decían con amenazas, ¿no? Hablaban con amenazas y le dije, mamá, tranquila, no sabemos quién puede ser estas personas, vamos a ver quiénes son, apunta el número, déjame consultar con Julio para ver qué dice, pero estate tranquila, que no va a pasar nada, el Perú me quiere, tranquila, o sea, no te preocupes. Y bueno. Comentábamos con Jaime y con Sergio que es un auténtico culebrón, como lo hemos dicho desde el primer día, y es como una serie de Netflix que empezó así y no te puedes imaginar cómo es que ha terminado el día de hoy. Entonces, nuevamente, tenía razones, ahora lo tenemos más claro, el empleado, ¿no?, el contratado por ese señor y su hijo, ¿no? Pero ya sabemos quién manda, pues, ¿no? Tenía razones para poder tirarse atrás. Sí, pero la cuestión es si jurídicamente dentro del mundo futbolístico, dentro del mundo jurídico deportivo puede hacerlo, si eso es posible o no. O sea, dinos tú. La cuestión es, cualquier trabajador puede renunciar. Lo que cambia respecto al contrato de un futbolista profesional es que las consecuencias de intentar resolver el contrato de manera unilateral son distintas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él estaba apelando a la extorsión, a lo que ya has comentado hace un momento, y a mí eso me sonaba a un argumento de fuerza mayor. ¿Bien? Y eso está contemplado Bien. en la legislación. Esa es precisamente la cuestión. Eso califica como fuerza mayor para la normativa FIFA, para poder resolver el contrato de manera justificada. Te diré una cosa, y puede parecer raro, pero no. No. ¿Por qué? Porque ¿qué es la fuerza mayor? La fuerza mayor es una cuestión, es un hecho
imprevisible e irresistible. ¿Bien? Para que te hagas una idea, para FIFA, ni siquiera el COVID-19 fue considerado fuerza mayor para resolver contratos entre clubes. La FIFA tiene pues una ¿Ok? legislación que a veces uno Sí, no entiende, ciertamente. pero son las reglas, pues, ciertamente. y te sometes a ellas. Ciertamente. Entonces, claro, esto realmente era un hecho imprevisible, realmente era un hecho irresistible. O sea, o sea, por ejemplo, si yo, imagínate, ¿no? Y tú eres el dueño de un equipo cualquiera, el San Agustín, no sé, imagínate, ¿no? Entonces, yo firmo todo perfecto, me tomo la foto, contratado, etcétera, me da COVID, y te digo, estoy con COVID, ya no huelo, algo ha pasado, tenemos que romper el contrato. No. Te sanarás, Ya. y luego seguiré teniendo tu fuerza laboral para que realices el trabajo para O el me que te he votas, contratado. porque tú tienes la sartén por el mango también. A ver, Que es un factor que también hay que tomar en pero cuenta eso acá, ¿no? también en el fútbol está penado para el empleador. O sea, resolver el contrato de manera unilateral, ya sea por parte del empleado, el jugador de fútbol, o por parte del club, que es el empleador, ¿sí? Resolverlo de manera unilateral tiene consecuencias para ambos. Si es justificado, no pasa nada. Pero si no es justificado, si es simplemente porque quiero, la razón que Ahora, sea. no era pues porque quiero. Obviamente no era porque quiero, ¿no? Es más, una cosa que yo siempre reclamé cuando conversaba este asunto con colegas, amigos, algún periodista que me entrevistó para un diario, hoy por la tarde me hicieron otra entrevista al respecto, siempre decía, a ver, un momento, lo primero que tendríamos que mirar es que aquí al centro debe estar la persona, ¿no? Y hay que intentar ser empáticos con esas cosas. Nadie quiere que le suceda lo que le estaba desde el día sucediendo. uno. Por supuesto, Claro. por supuesto, ¿no? Pero incluso en el análisis jurídico, bien, que puede parecer muy frío, ¿sí? Hay que poner al centro a la persona, ¿no? Y las reglas son las reglas. O sea, si a mí me preguntas, ¿quién tiene, en un conflicto, en un supuesto conflicto, en un supuesto litigio entre Paolo y el club, quién tenía las de ganar? Yo te digo que veía muchísimo más sólida jurídicamente la posición del empleador que la del empleado, que la del jugador. Es verdad. Ahora, ¿cuál es el impacto? Porque, a ver, danos un panorama, el impacto, te pregunto, el impacto en el club, el impacto en la marca Paolo Guerrero, quizá el impacto hasta en la Liga 1. Claro, a ver, yo creo que podemos dividirla en varias partes, ¿no? A ver, rapidito. El primer impacto que todo el mundo conversa es la parte económica, ¿no? ¿Okay? Solamente para que te hagas una idea, más o menos el año pasado el César Vallejo pudo llevar al estadio aproximadamente cerca de 62.000 personas, ¿no? Versus más de 600.000 que llevó la U. Más estás hablando del año. Sí, del año. 62.000 más o menos personas 62.000 personas. en todo el 2023. En todo el 2023. ¿Y cuánto hace la U Alianza? No sé. El año pasado la U hizo más de 600.000 y Alianza hizo... O sea, estamos hablando de un equipo más de 550.000 con una personas. tribuna, ¿no? ¿No? de Y el Manucci 4 tiene una bases. capacidad, creo, si no me equivoco, entre numérico, por favor, 25.000 y 30.000 personas. ¿Cuánto? Entre 25.000 y 30.000 personas, creo que es la capacidad del Manucci. Del Es estadio. donde juega el César Sí, sí, Vallejo, sí, ¿no? De manera el estadio local. Manucci, claro. ¿Ok? Pero Paolo Guerrero, como mencionamos desde el primer momento, captó la atención de muchas personas, ¿no? Muchos niños, muchos jóvenes, ¿no es cierto? Los vendedores de vendedores de polos, las marcas, entradas, abonados, más interesados en pertenecer al club, interesados en ir a Nuevos ver a Paolo hinchas, Guerrero. probablemente. Nuevos hinchas, Probablemente, probablemente que sí, porque Paolo Guerrero es una estrella futbolística. Ya, pero del peruana. valor que tenía en ese momento, cuando se anuncia, viene Paolo, no pasaba nada de todo pasa esto. nada. ¿Ese valor al día de hoy es el mismo? No, no es el mismo. Yo creo Por que eso, ha ahí. habido ahí un problema, sin lugar a dudas, como comentábamos, de la manera como, creo yo, Paolo Guerrero manejó esta situación. Ahora, yo te diría que los dos frentes, tanto el empleado como el empleador, no fue perfecta, pero como comparto lo que dice el doctor César Vallejo, tenías todas las de ganar, ¿no? Desde la perspectiva legal, FIFA, etcétera, lo que Porque no hay una causal escrita Correcto. en la legislación Sí. del futbolista y en la legislación FIFA que contemple eso. Ni COVID, eso no lo sabía. Correcto. Increíble. Y además hay que tener en cuenta algo, ¿no? Yo creo que de alguna manera también Paolo, al mencionar abiertamente, bueno, todos lo sabemos, Trujillo es una ciudad muy convulsionada, ¿no es cierto? Un muerto al día. Correcto, lo que muy va del año convulsionada, nomás. muy convulsionada. 300 muertos el año correcto, pasado. Está en situación de emergencia, etcétera. Calcomanías de la extorsión, O sea, ya saben, las bodegas, los comercios, ya saben que le tienen que pagar al pata que te está esperando afuera, porque si no le pagas ya sabes lo que va a pasar. Él sabía a qué ciudad estaba yendo. Yo no sé, yo no estoy tan seguro.
pero no creo que, no pregunte. Pero lo un debió poco. saber. Por supuesto. Lo Esa debió es la saber. cuestión. Lo debió saber. Esa es la cuestión. Él tenía que saber dónde iba a ir su O sea, lo familia. debieron decir. Claro, porque no solamente, él no va solo, va con su actual pareja, su esposa, su actual pareja creo que está embarazada, Creo ya que tiene un Doña hijo. Peta también, ¿no? También seguramente la Tiene que estar, visita sí. de su familia, su mamá, sus hermanos, etcétera. Entonces, el hecho ya de que para el mismo trujillano él se niegue a ir a la ciudad a pesar de la zona de emergencia, al mismo trujillano le hace perder valor lo que es Paolo, lo que era Paolo antes de la llegada, antes de ¿Mucho? toda esta situación. Más o menos. No, yo creo que sí, mucho. Hoy día salió un reportaje justo que en la zona comercial de Trujillo, donde se venden muchas confecciones, ya nos están vendiendo las camisetas de Paolo. Casi nadie las está comprando, ¿no? La foto de un hincha, el fin de semana me parece, Bajando hincha de bajando Vallejo. los escalones. Con la camiseta Sí. de... Esa es una, pero Guerrero, otra ¿no? estaba en las gradas. Con un cartel, me parece. Un jugador Sí, sí, no sí. hacia la Vallejo, o sea, Sí, ya sí. entra, Entonces, llega mal. Ya llega el espíritu del trujillano, ¿no es cierto? Ya, pues. Ya Por sabes, supuesto. ese es un tema aparte. Pero Podemos hacer un también programa aparte, sociológico, pero eso es un tema también del importante. orgullo ¿no? trujillano. El orgullo por favor. trujillano es importante, como muchas ciudades en el Perú tienen su orgullo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha habido un pequeño gran ¿Tú crees que problema. está ofendido el trujillano Yo promedio? creo que lo que tiene que hacer Paolo es pedirle las disculpas al pueblo trujillano. Yo sí Y al creo Perú, eso, ¿no? Y al Perú, principalmente a Trujillo, porque su centro de labores va a estar allá, ¿no? Yo creo que primero es Trujillo, después el Perú, ¿no? Si bien es cierto, ha sido esto una noticia nacional, que no ha debido ser nacional, pero bueno, sí, tenemos esta parte reputacional de Paolo que lamentablemente, pues, yo creo que sí se ha deteriorado un poco, ¿no? Por todas las condiciones Mira, que se han dado. Cuando hacemos este programa, mantengo la sana costumbre de discutir con mi equipo los ángulos que vamos a tener. Y lo que debo decir, revelar públicamente, porque tampoco es algo grave, mi productor y yo hemos mantenido estos días saludable discrepancia, ¿no? Y de la discrepancia uno transmite una idea mucho más gorda, ¿sabes? Con contexto, con sustento, así que eso es bueno. Y yo siempre prefiero tener un productor que me esté diciendo, Claro. no es así, que me diga chicheño, ¿no? Justamente esto se hace con un equipo, ¿no? Es trabajo en equipo. Acá no hay estrellas. Yo no creo, nunca he creído en eso, ni voy a creer en eso. Entonces, desde el día uno lo hemos planteado de la siguiente manera. Lo que está diciendo es verdad. Porque y sacas las cifras. Está diciendo algo real. Es coherente con Es coherente, tiene razón, pero hay un tema horroroso que es la inseguridad y el responsable de la inseguridad es el dueño del equipo de fútbol. Entonces, hemos caído redondos todos. Finalmente esto ha sido una negociación. No te queda, como te preguntaba antes de comenzar, no te queda un poco el sinsabor de que hemos llevado o hemos sido llevados a lo que en estricto era solo una negociación y que hemos caído redondos y que nos hemos sentido un poco, ¿no? Así medio usados, pues, ¿no? Esa sensación como que te han usado. ¿no? Entiendo por dónde va el tema, ¿no? Porque, o sea, entiendo por dónde va tu pregunta, Ajá. tu sensación además que me revelabas ahora antes de comenzar. Y lo entiendo porque además, como bien decía Sergio, hay ciertos factores que la gente no ve, pero son intereses que cada parte está cuidando. Así es. ¿Bien? Algunos no tan santos, pero en fin, entonces los intereses políticos, por ejemplo, ojo, hay una corriente muy fuerte en el mundo deportivo, en el mundo futbolístico, de pensar que a muchos les queda claro que el siguiente en el sillón de la Federación Peruana de Fútbol es Acuña. Richard. Richard, claro. Sí. Ajá. Entonces, claro, ese es otro ¿Eso factor es lo más. que se comenta? Sí, sí, sí. En el mundo futbolístico se comenta por peruano. ahí, se dice, oye, ¿quién es un ¿A personaje partir que de puede- esto o ya venía eso de antes? Viene de antes, viene de antes, ¿no? Entonces, claro, y luego está la política mayor, que es la política regional, la del padre, la del señor Acuña, me refiero a César, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cuidar esos intereses, esperar que este tema de la extorsión, etcétera, que él mismo sacó a la luz, como tú has mostrado ahora, que él mismo sacó a la luz, no le rebote de mala manera, ¿no? ¿A qué te refieres? Que, claro, a ver, no se ha hablado mucho, excepto uno que otro programa, pero el común de los mortales no hemos visto o no hemos No queremos advertido demasiado No queremos que finalmente el club está manejado por El gobernador el regional. mismo gobernador regional. Entonces, claro, es un círculo Alcalde, vicioso. ¿te das 2007. cuenta? Es un círculo 7. vicioso. Pero ahora,
ha habido una cuestión importantísima, creo yo, y que nuevamente, perdón por el vicio profesional, es jurídica. Y es que el contrato estaba bien hecho, Ya. era un empleado, es un empleado del club, es un jugador del club, y además, en caso de litigio, este tema tenía que haber llegado a la Cámara de Compensación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol, por ser un jugador local con un club local, bien, no a FIFA, sino a la Cámara de Compensación y Resolución de Disputas. Y allí era clarísimo, para mí, en mi opinión jurídica, no estoy en la cabeza de quien resuelve, pero en mi opinión jurídica, especializada en deporte, César Vallejo ganaba de todas maneras. Richard de la Piedra, que es productor y conductor de Fútbol en América, me ha compartido información sensible, digamos, o que ha ubicado a través de fuentes, y lo que me confirma es que quien ha mediado en esta negociación y quien le habría hecho entender a Paolo, esto que acabas de decir, ha sido Agustín Lozano. Sí. Pero es que También tienen el mismo dato. sí, tenemos el mismo dato, pero hay un factor importantísimo ahí, que también entra en la negociación. Claro. Y es que Paolo Guerrero necesita selección y para eso necesita jugar. Y la selección, parece, también lo necesita él. ¿Bien? Por ahí hubo alguna declaración del técnico de la selección diciendo me apena todo esto que está sucediendo porque es Paolo Guerrero y tal. Hombre, a ver, si Paolo Guerrero no juega, no hay selección. Está acabando su carrera. La hubiese matado de una. Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. No, yo creo que comparto lo que menciona el doctor, yo creo que hay muchos intereses detrás de toda esta negociación, como tú bien lo has mencionado, ¿no? Federativos, ¿no? Presidencia de la federación, aspiraciones políticas, ¿no es cierto?, más hacia adelante. Porque también Aspiración política es el padre, aspiración política claro, del hijo, todos, ¿no? ¿no? Paolo que quiere seguir Claro, jugando, Paolo y que obviamente quiere seguir trabajando y jugando, generando riqueza. Generando riqueza, ¿no? Eso no Pero está acá mal. también lo interesante es que hubiese pasado si se hubiese resuelto el Congreso, ¿no? Igualito, seguramente los Acuñas hubiesen sido aplaudidos por la población. Si hubiese, ¿qué cosa? El Congreso, el contrato simplemente se hubiese Ya. resuelto, ¿no? Y que Acuña digo, no te preocupes, lo dejamos así, tranquilo, anda, vete. ¿No? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Segura, ¿Te lo yo has imaginado? pienso que realmente los Acuña los hubiese aplaudido, la población lo hubiese aplaudido, los que siguen a Paolo lo hubiesen aplaudido. Por supuesto, el problema que tienen ahí es todo el tema, pues, económico detrás, los sponsors, todo el dinero que tienen comprometido, ¿no? ¿Es mucho? No tengo el dato exacto, pero imagínate Para lo que tenía Vallejo y la cantidad. Solamente el dato que tengo es, por ejemplo, que apenas se supo lo del contrato de Paolo Guerrero, se acercaron 7 marcas importantes a nivel nacional a querer estar en la camiseta de la César Vallejo, ¿no? 7 marcas. 7 marcas. ¿Eso es normal? Son bastantes, más las que ya tenía, la camiseta iba a ser pues un parche completo. Entonces, hay muchos intereses detrás, económicos, políticos, inclusive yo también te diría que hasta sociales, ¿no? Porque es importante impactar a la población. Jaime Talledo de Lama, que es abogado muy reconocido en Derecho Deportivo, y Sergio Cuervo, que es profesor de Maestría en Marketing en ESAN, con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Fin. Créditos. Televisa. Se acabó el novelón. Televisa San Ángel, gracias. Ya, por favor. Y fade out. Ya. Fin. Fin. Se acabó la novela Guerrero. Guerrero va a ganar el sueldo que se merece y que tiene a la edad que tiene y con el desvalor que le va produciendo el paso del tiempo. Acuña tiene su equipo que ahora seguro va a tener, en vez de 60.000 espectadores al año, quizá tenga el doble. Ganaron. Win-win, como se dice. Pero Trujillo. Entonces, nuestro compromiso, ¿no? Después de haber sido, entre otros, así llevados a esta situación, creyendo de verdad en el argumento de la inseguridad, que es cierto y me reafirmo, pues lo que vamos a hacer es mirar Trujillo con mucha mayor atención, y no solo Trujillo, sino el país. Me han escrito de Arequipa, me han escrito desde el mismo Lima, desde Piura, diciéndome, a nosotros también. Es decir, este es un problema nacional. Guerrero, que es una figura nacional, ha tocado un tema nacional, un asunto nacional sensible, la delincuencia. Pero va a ir a la ciudad donde, y eso se sabe,
los Acuña le han ofrecido vivir en una suerte de gueto. No te va a pasar nada. Acá no pasan las motos, acá no te van a poner calcomanía. Aparte, yo soy el gobernador regional. Fin. Vamos a meternos al tema de los asuntos políticos de actualidad que también han sido un poco puestos en el segundo párrafo por este novelón. Así que ahora nos vamos a ocupar de lo que tenemos que ocuparnos. Siempre lo hacemos, ¿no? Pero con más acento porque de verdad que están pasando varias cosas. En primer lugar, está la declaración del expresidente Fujimori, que habla como el fundador del fujimorismo y dice que no se preocupe la presidenta Boluarte, que se quede hasta el 2026. Y otros temas más, sobre todo relacionados a la bomba constante y permanente de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, y su nueva delación. De estos y otros temas hablamos de inmediato con el ex procurador Antonio Maldonado en Octavo Mandamiento. Adelante.